una pregunta: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Todos aquí deseamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? La necesitamos escuchar su voz. Nuestras vidas son formadas a través de su palabra. Todo lo que somos, todo lo que vemos fue creado por su palabra. Necesitamos escuchar su palabra para que nuestra vida sea formada, edificada. Y a veces nos preguntamos cómo escuchar la voz de Dios, qué tenemos que tener en nosotros para escuchar la voz de Dios. Y hoy el Señor nos va a enfocar a algo que es necesario, que esté bien cuidadito para que podamos escuchar su voz. Quiero decirte que Dios habla todo el tiempo. Dios nos habla cada día y anhela tener una comunicación activa con nosotros. Él anhela que estemos atentos a su voz, tener una relación con nosotros. Dios, cuando quiere hablar al ser humano, a alguien, Él busca la forma, la manera de hacerse escuchar, hacerse entender. Por su amor, su misericordia nos habla como un Padre que nos cuida. Él es Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero, príncipe de paz. Él es ese admirable consejero que siempre quiere guiarnos con su voz, a través de su palabra guiar nuestro camino aquí en la tierra. El claro ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la Trinidad perfecta, el equipo, tenía que mandarle un mensaje a la humanidad y Jesús dijo: prepárame cuerpo, que voy a ir allí abajo a decirles que les amo, que estamos a favor suyo. Dios hecho hombre le habló al hombre. ¿Ves? Siempre busca la forma y la manera de hablarnos. El Verbo hecho carne se encarnó para darnos el mensaje, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Vino a la tierra, no escatimó nada, ni se aferró a nada, sino que descendió aquí a la tierra, se hizo como nosotros, para vivir, experimentar todo lo que éramos como seres, para poder hablarnos, darnos un mensaje que pudiéramos entender. Por eso usó el lenguaje del amor, porque sabía que era el lenguaje más poderoso en el cual muchos podríamos entender lo que Él quería decirnos. Ahí está la cruz del Calvario, el mensaje de amor para la humanidad. Amén. Ahí está el ejemplo también de Pentecostés, el apóstol Pedro, lleno del denuedo del Espíritu Santo, predicó y cada uno de los que estaban allí presentes escucharon las maravillas de Dios en su lengua materna, vernácula. O sea, medas, persos, mayores, pequeños, mujeres, hombres, todos escucharon las maravillas de Dios. Todos entendieron lo que Pedro estaba predicando. También sucedió con Samuel, que lo llamó tantas veces como fueron necesarias hasta que entendió que era la voz de Dios. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado muchas veces que he sido terco, cabezón, y el Señor, venga a llamarme. Y yo, por ahí no le entendía. Pero Él desea revelarse en nuestra vida, desea hablarnos. Y no le cuesta hablarnos tantas veces como sean necesarias hasta que le entendamos. Como Elías en el terremoto, en el fuego, en el silbo apacible. Dios constantemente quiere comunicarse con el hombre. Tanto así que usa, como te digo, diferentes maneras, formas de captar nuestra atención, de captar nuestros oídos para que le podamos escuchar. Mira lo que dijo C.S. Lewis, quizá lo hemos dicho alguna vez, pero lo traigo a colación porque es una verdad. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Muy acertado y muy bíblico, C.S. Lewis. Mira Oseas 2:14, en el encabezado de mi Biblia dice: la misericordia del Señor hacia Israel. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿De quién está hablando ahí? De la nación de Israel. Benditos los desiertos, los cuales nos permiten escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Dios usa todo para revelarse al ser humano. Dios usa todos los medios que tiene para hablarle al corazón, al ser humano. Dios quiere hablarnos, pero necesita un corazón que quiera escucharle.
Hay emisor, pero ahora tiene que haber un receptor. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El corazón es la puerta que Dios quiere que le abramos. La importancia del corazón es el primer punto que quiero que veamos, porque Dios todo el tiempo, como te digo, quiere hablarnos, pero hay un canal, hay algo que hay que abrirle y es el corazón. Hoy nos vamos a enfocar en cómo está nuestro corazón, porque es determinante para escuchar a Dios. Escuchar a Dios es cuestión de corazón. No hablo solo del órgano muscular, el miocardio, sino del lugar donde se gestan las emociones, decisiones, voluntad del ser humano, donde emana la vida y del cual se nos advierte que es más engañoso que todas las cosas y sobre todas las cosas guardadas que lo guardemos. Y no se me ocurre una manera mejor de guardar algo que aplicar los principios de la palabra de Dios, aplicar su voz. Vámonos a Hebreos 3:15 hasta el 17. Vamos a leer 3 versículos que se escuchan en las Biblias que he mostrado antes. Sí que está ahí la presentación y nos ayuda, pero es bueno que podamos buscar en la palabra de Dios para no perder la práctica. Hebreos 3:15. ¿Estás ahí? Dame un amén. Amén. El pastor todavía no está escribiendo. 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis, esa palabra en original es ser terco, corazón terco. Como en la provocación. 16. ¿Quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es decir, a Dios le agrada que le escuchemos. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, consciente o inconscientemente? El endurecer nuestro corazón. Yo no podría enumerar las veces que he endurecido mi corazón cuando Él me ha hablado. Desde la adolescencia, desde la niñez, yo siempre he tenido la voz, la palabra de Dios cerca de mi oído, pero lejos de mi corazón. En muchas ocasiones. He apartado, he cerrado la puerta de mi corazón a su palabra. En la adolescencia, Él me hablaba, incluso usaba profetas, siervos suyos, para darme palabras de lo que Él tenía para mi vida. Tengo un propósito para ti, tengo un plan. No son planes de calamidad, sino de bien para tu vida. Tengo un propósito, una buena voluntad agradable y perfecta que quiero que cumplas. Y yo cerraba mi puerta. En mi adolescencia, en mi juventud, cerraba la puerta de mi corazón. Porque escuchar a Dios tiene que ver con el corazón. Una vez recuerdo en mi juventud y mi valentía ahí que parecía, ¿qué decirte? No voy a usar un adjetivo que me deje muy bajo, pero muy bajo estaba en ese momento. Mi condición, la condición de mi corazón era terrible. Fui a un campamento, recuerdo ir a un campamento y decirle a Dios, pasar por la puerta y decirle en verano, si no me hablas hoy, me voy. Esta misma noche me voy. Si no me hablas, me voy. ¿Quería yo abrirle el corazón a Dios? No, lo que quería es que no me hablara e irme. Volverme a la playa porque era verano, yo estaba allí con mis amigos, con mis colegas. Pero me habló. Usó un profeta de México que no sabía nada de mí. Y yo le dije, o me hablas esta noche, esta primera noche, o si no yo me voy. Y recuerdo estar en la última fila de todo el campamento, con un Nokia 3310. Jugando a la serpiente, claro, del enemigo, estaba en pecado. Y ahí yo, al lado de mi amigo Fran, escondido en el sonido para que nadie me viera. Y este hombre terminó de predicar y sabes tú que en los campamentos se entona una melodía y por ahí empiezan a ministrar, a darle al joven lo que realmente Dios quiere impartirle. Total que yo agaché mi cabecita y estuve, dije, a mí nadie me va a hablar.
Total, que vino este hombre, recorrió toda la pista, se puso frente a mí, me dijo, eleva tu mirada. Tú me has dicho a mí que si yo hoy no te hablo, tú te vas de este lugar. Ahora yo como Dios vengo a hablarte. Empezó a hablarme. Me hizo una radiografía, un escáner, un TAC con contraste me hizo. Me hizo de todo. Me habló y me dijo lo que era, quién era, dónde había caído, dónde Dios quería llevarme. Hasta hoy día, esa palabra se está cumpliendo en mi vida. En ese momento fue tan evidente que Dios me habló que no pude endurecer mi corazón. Se derritió. Y me quedé todo el campamento. Pero después, por diferentes conductas mías, fui endureciendo mi corazón. Por eso es demasiado importante el corazón para escuchar la voz de Dios. Mira este primer ejemplo para diferenciar el estado del corazón. El estado del corazón marca que escuchemos a Dios o no, como te estoy diciendo. Marca que podamos escucharle o no el corazón. Usamos lo que hace referencia, vamos a usar el texto y vamos a aplicar diferentes principios, los que hace alusión Hebreos 3, y es el momento en el cual el pueblo de Dios provocó a Dios por no escucharle. Moisés en el monte Sinaí y el pueblo que escuchaba relámpagos, truenos, trompetas. Es el primer monte en el que Dios se hace entender. Su voz se escucha. Era un buen lugar para escuchar a Dios, podemos decir. Ahí está Éxodo 20, 18, vente conmigo. Dice, todo el pueblo, tú sabes la historia, ¿verdad? Todo lo que sucede ahí, Moisés va al monte Sinaí, recibe, Dios le habla que es un Dios celoso, que su pueblo no se haga otros ídolos, que no adoren a otros dioses, y le va revelando el corazón a Moisés a través de esos encuentros con él. Y tú sabes que finalmente el pueblo infiel, por diferentes cosas que acontecieron en su corazón, ahora vamos a verlas, se rebeló con él y hizo un ídolo, un becerro de oro. Y dijeron, echamos ahí el oro y se convirtió en becerro, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Sí? Vale, vamos al 18. Todo el pueblo, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No es lo mismo tener miedo que tener temor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En otras versiones dice a la nube oscura en la cual estaba Dios. Porque el pueblo escuchaba sonido de tormenta y Moisés escuchaba la voz de Dios. Veamos el contexto. Mientras que Moisés subía al monte Sinaí para escuchar la voz de Dios, el pueblo permaneció abajo lleno de miedo y no de temor reverente. Ellos percibieron el estruendo, los relámpagos, el fuego, pero no la voz de Dios porque sus corazones no estaban preparados. El pueblo veía, oía el sonido de la nube espesa, en cambio Dios hablaba con Moisés. El pueblo escuchaba sonido de trueno, de trompeta, en cambio Moisés escuchaba la voz de Dios. El corazón de uno estaba cerca, el corazón de otros estaba lejos. El corazón de uno estaba sensible, el corazón de otros estaba endurecido por la queja, la murmuración, en definitiva, por el pecado. ¿Qué endurece el corazón? ¿Qué nos endurece el corazón? El pecado, muy bien, Carna. La incredulidad, eran incrédulos al Dios que con mano fuerte los había sacado de la esclavitud. ¿Cuántas veces nos pasa que nos olvidamos de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida y empezamos a traer a nuestro corazón incredulidad y con ella ingratitud, queja, murmuración?
La murmuración te endurece el corazón, querido, querida. La murmuración, el pecado, abrirle la puerta a lo que no tenemos que abrirle. Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a la queja, a la ingratitud, a la incredulidad, ese corazón se endurece. En su corazón había miedo en vez de un temor reverente que los acercara a Dios en humillación y en arrepentimiento. El pecado evita, rompe la vía de comunicación, nos aleja de la voz de Dios. Lo primero que hay que alejar de nuestras vidas es el pecado para poder escuchar la voz de Dios. El pecado es como decirte, si tú ves un cable, ¿verdad?, de la luz o ves un cable de teléfono, es como unas tijeras que cortan ese cable, cortan la comunicación. Y pudiendo estar cerca, porque Dios no quería que estuvieran lejos, pero quería que se santificara. Muchas veces le dijo a Moisés, santifícame al pueblo para que se puedan acercar. Pero él sabía la condición del corazón del pueblo y por eso le decía que se mantengan a las faldas del monte Sinaí, porque yo soy fuego consumidor. Ok, ahí vemos la condición del corazón del pueblo. Ahora veamos la condición del corazón de Moisés para aprender. Veamos la vida de Moisés como referencia para que los sonidos del cielo se conviertan en conversaciones cara a cara con nuestro Dios. ¿Me sigues? ¿Amén? Moisés era un hombre en santidad, que se acercaba a Dios con temor reverente. Un hombre que buscaba en todo tiempo a Dios, un hombre cercano a Dios, un hombre de intimidad. Un buscador de la presencia de Dios. Un hombre que sabía que todo lo que era por gracia de Dios. Dependía de Dios en todo tiempo. Sabía que tenía una gran encomienda de parte de Dios y dependía de Dios todo el tiempo. Un hombre con oído espiritual afinado al sonido de la voz de Dios por relación. Por relacionarse con Dios estaba su oído bien fino para escuchar. Y preparando la palabra me venían estas preguntas que quizá, si estás apuntando, apúntalas, te las digo despacito. Y quizá mañana, haciendo un ejercicio para interiorizar lo que Dios nos está hablando, puedes contestarlas en tu tiempo, por la mañanita con el Señor, en tu devocional, o quizá por la noche o la tarde. Al ver la vida de Moisés, venían hacia mi corazón preguntas como las siguientes. ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo está mi búsqueda? Porque creo que hay una gran relación, hay una estrecha relación proporcionalmente. Según cómo esté mi búsqueda, va a estar mi santidad. ¿Cómo está mi cercanía? ¿Subo al monte todos los días? ¿Hay alguien aquí que no haya pasado por la presencia de Dios hoy? No levanten la mano, tranquilo, no pasa nada, pero hazte la pregunta. A veces nos pasa, estamos tan ajetreados. Esta sociedad nos lleva a un ritmo que a veces no podemos pasar por la presencia de Dios. No subimos al monte. Error totalmente. ¿Cómo está mi intimidad? ¿Cómo está de fino mi oído? El pueblo abajo tenía miedo de los sonidos. En cambio, Moisés estaba tranquilo, teniendo una conversación con su Dios. Qué gran diferencia, ¿verdad? Para muchos la voz de Dios son sonidos que no entienden, incluso sonidos que te traen temor o te traen miedo, te amedrentan. Pero para nosotros, sus hijos, que vivimos en santidad, con un corazón humilde delante de Él, será una voz que nos cuida, nos da consejo, nos da identidad, nos da dirección. Yo anhelo la dirección de Dios. Yo anhelo esas palabras que son de vida. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo quiero que mi corazón lo escuche porque lo necesito. Necesito dirección para hacer todas las cosas en mi vida. Me he dado cuenta que soy un desgraciado y que no tengo buen juicio. Que necesito la dirección, la palabra de Dios para traer un sano juicio a mi vida. Amén. Muchas veces no escuchamos a Dios claramente porque nuestro corazón está en esta condición que te he expresado. El pueblo percibió sonidos externos
en vez de escuchar la voz interna de Dios. Que podamos estar tan cerca del corazón de Dios, como estaba Moisés, ahí cara a cara, que podamos escuchar la voz interior del Espíritu Santo hablándonos cada día. Amén. Para ello necesitamos un corazón sensible, humilde, apartado del pecado. Un oído sano espiritualmente por medio de la santidad, la consagración. Muchas veces eso, he orado eso. Señor, que las fuentes de captación, de atención, de todo lo que yo recibo sean consagradas para ti. Somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Yo le he dicho, Padre, perdóname hoy, porque he estado escuchando el Chiringuito en vez de ver The Chosen. De verdad, me llama, me gusta el fútbol desde chiquitito. Y podía invertir estas horas, quizás en leer un libro, no sé, ver The Chosen, que está buenísimo, y me falta la 4ª temporada, que está ahí. Yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Por favor, Jonathan, eres un hombre espiritual. ¿Tú me entiendes, no? Claro, una vez a la semana el Chiringuito. Cuando juega el Madrid ha ganado, cuando pierde pues la paga. ¿No? Subir confiadamente cada día al monte de la adoración, confiadamente. ¿Por qué? Por medio de Cristo. ¿Por quién? Por medio de Él. Él es el que tiró el puente desde el cielo a los seres humanos, a la tierra, para que ahora inauguró el camino para poder acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y estar cara a cara y hablar con Él y ser instruidos y escuchar su voz. No temerle como con miedo, sino temerle con reverencia y decir, háblame. Él tiene una voz apacible, una voz amable, una voz tan hermosa que nos suple la necesidad de nuestra alma, de nuestro corazón. Ya no nos tenemos que quedar a los pies del monte, sino que podemos subir confiadamente para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y quizá hoy puedes decirme, Jonathan, yo no tengo ese corazón. Tengo un corazón que se desboca, no tengo un corazón que quiera escuchar a Dios. Es más, yo te confieso algo. Cuando me convertí, cuando vine a los pies de Cristo, tenía un corazón mucho más sensible que ahora. ¿Qué dice Jonathan? Sí. A veces me acostumbro a la voz de Dios. Incluso me acostumbro a su presencia, a su palabra. Y la capacidad de asombro va menguando. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como un niño. Quiero ser como ese momento del primer amor que anhelaba tu palabra todos los días. No sé si me entiendes. Y quizá tú puedes decir, hace tiempo que no escucho la voz de Dios. Hace tiempo que no detengo mi día para escuchar la voz de Dios. Sí, la escucho en la radio porque me conecto con Radio y Televisión Vida. Sí, escucho las palabras de mis pastores, incluso aquí los jueves, los domingos. Pero interiormente, yo cara a cara hace tiempo que no paso por ahí porque tengo un corazón que se ha endurecido por el tiempo, que ha dejado de asombrarse, que se ha desenamorado. Ha caído en una rutina, ha caído en la religión, que podemos caer, ¿verdad? Si no nos damos cuenta. Tengo un corazón endurecido que hace tiempo que no es tan sensible como lo era antes. Quiero decirte, no pasa nada. No pasa nada. Hay algo que tenemos que hacer en esta noche. Y es escuchar su palabra, que es como un martillo que rompe la piedra, apartándonos del pecado, reconociendo la condición de nuestro corazón, arrepintiéndonos. Esta noche podemos salir de esta reunión con un corazón nuevo por la intervención del poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo que está en medio nuestro ministrándonos en este momento. Hay promesa de Dios para nosotros. Podemos pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible, que nos dé un corazón que escuche, un corazón que se apasione por su palabra,
quiero decirte algo que va a aplicar bien esto. Mi mujer al principio cuando me decía cariño, 7 años decía, ¿me ha dicho cariño? Flipaba. Yo decía, y ahora me dice cariño y... ¿Me entiendes? Y la amo. Estoy locamente perdido de amor por ella. Pero ya no es lo mismo. Y yo no quiero que me pase eso con Dios, ni con ella tampoco. Pero es verdad que a veces, ¿entiendes? Podemos pedirle un corazón que escuche. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón entendido. En la Nueva Traducción Viviente dice comprensivo. ¿Quién hizo esta oración? Salomón. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mira el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Uno de los motivos también que yo quiero tener un corazón así es para agradarle. Él se agrada de aquel corazón que le escucha. En los versículos anteriores, Salomón reconoce su condición, diciendo, soy muchacho que no sabe entrar ni salir. Y también hace referencia a su padre David y habla que David caminó en rectitud en su corazón hacia Dios. Dice, mi padre David que anduvo en rectitud de corazón hacia ti. En el original se abre y hay una riqueza poderosa, porque lo que realmente estaba diciendo Salomón es lo siguiente. Dame pues un corazón que escuche para juzgar a tu pueblo. En la versión hebrea original lo que Salomón pide es un corazón que escuche. Lev Shomea, un corazón que escuche. Lev es L-E-V-S-H-O-M-E-A. Este pedido no simplemente era pedir por sabiduría intelectual, sino por un corazón que sea capaz de discernir y escuchar a Dios. Podemos pedirle un corazón así al Señor. Al igual que Salomón, debemos pedir a Dios que nos dé un corazón que no solo escuche palabras, sino que discierna su voluntad. A Moisés le reveló sus caminos y el pueblo veía las obras. El pueblo veía los resultados, pero Moisés sabía cuál era el camino hacia esa obra. Es decir, había una conexión, le revelaba su corazón. Tenía un corazón que discernía la voluntad de Dios. La sabiduría verdadera proviene de un corazón que escucha a Dios antes de actuar. Buscar la sabiduría de Dios a través de la oración constante y la lectura de su palabra debe ser un hábito en nuestra vida cada día. Un corazón que escucha es un corazón que está atento a la dirección de Dios. Sus promesas son sí y amén, ¿verdad? Dios nos da un corazón nuevo para escuchar su voz si lo pedimos. Ahí está Ezequiel 36:26. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Ves? Terco corazón. Y le daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel y la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nueva Traducción Viviente te he leído. Dios promete transformar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Un corazón de piedra es insensible a Dios, mientras que un corazón de carne es blando, flexible, dispuesto a escuchar. Podemos pedirle en esta noche con confianza, decirle, mira mi condición, mira la condición de mi corazón. Yo te abro la puerta de mi corazón, pero así está. Muchas veces vamos con caretas delante del Señor y por ahí vamos buscando la mejor oración que podemos llegar a hilar. Pero Dios conoce la condición de nuestro corazón. Sin caretas podemos decirle, Señor, por favor, la verdad es esta, tú la sabes. Dame un corazón que te escuche. Dame un corazón sensible, dame un corazón que no sea de piedra. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser guiado por tu voz. Yo quiero agradarte
Cuando tú veas la disposición de mi corazón, yo quiero agradar el tuyo, escuchando tu voz. El corazón marca si escuchamos a Dios o no. Ahora, después de pedirle, quizá lo puedes hacer en tu casa más, cerrando tu puertecita y hablando ahí al Señor en la intimidad. Pero quiero que podamos tener también 4 puntos que podamos llevar a la práctica para escuchar a Dios. Hacerlo práctico. Después de pedir un corazón sensible para Dios, debemos ejercitarlo para que se haga a la voz de Dios, a la forma de Dios. El corazón, como te he dicho antes, es un órgano muscular y para que esté sano debe ejercitarse, ¿verdad? Cuando vamos al médico le decimos, nos dice que tiene un problema de corazón, ¿qué nos manda? Comer bien y hacer deporte. Ejercitar el corazón. ¿Cómo ejercitamos el corazón para hacerlo a la voz de Dios? 4 pasos prácticos para escuchar la voz de Dios. 1. Aquietar nuestro espíritu. Aquietar nuestra alma. David era experto en esto. Sabía ministrar su alma para adorar a Dios. Aquietar nuestro espíritu. En el mundo lleno de ruido en el que estamos, distracciones, necesitamos tiempos de quietud y silencio para poder discernir la voz de Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías 30:15. En quietud y confianza está vuestro poder. Rescatando a Moisés, ¿qué hacía él? Irse lejos del sonido del campamento, sonido del pueblo y de todos los quehaceres, las obligaciones, todo lo que él debía hacer. Yo muchas veces digo, ahora o nunca. Si yo vivo ahora mismo en la Nueva Condomina. Está lejos y un poco más alto que esto. El monte, imagínate. Para mí es mi monte, la Nueva Condomina. El piso. Si yo no busco a Dios aquí, te aseguro que cuando llegue aquí, no puedo. Porque los quehaceres, el ruido del quehacer diario que tengo, me evita escuchar la voz de Dios. Y para este momento que llego aquí, necesito allí escuchar su voz. Muchas veces me he caído aquí, en el valle, porque no he escuchado en el monte lo que Dios quería advertirme y hablarme. Muchas veces he evitado caerme en el valle porque he escuchado la voz en el monte. A veces me ha dicho el Señor, te quiero humilde. Yo, Señor, sí, creo que no he hecho nada altivo esta semana. No, te quiero humilde para lo que viene. Y llegar a mi diario vivir y decir, lo entiendo. Necesitaba quizá un tirón de orejas. Y necesitaba, un tirón de orejas de mi pastor, que lo hace poco y lo hace con mucho cariño. Yo cada vez que me corrige digo, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, lo hace con tanta gracia de parte de Dios. Pero hay momentos que si mi corazón está endurecido, ¿qué hago? ¡Pum! Respondo como una piedra, ¿no? Pero si está sensible, porque he escuchado a Dios, le he buscado en la quietud. Cuando llego aquí tengo un corazón sensible, puedo escuchar, seguir escuchando a Dios, dándome dirección y luz. Ahora, la quietud, amigo, amiga, querido, querida, hay un precio que pagar por la quietud. Tienes que conquistar algo en tu casa, en el cual sea tu lugar de quietud. Aunque sea el aseo. Mira, mi momento de quietud son mis duchas. Yo me tiro, ¿pero por qué tardas tanto, mi mujer? Que estoy aquí con el juego de mesa, quiero... Y yo, ¿cómo se lo explico, Señor? Cariño, está orando, Vale, venga, pero vamos a jugar. Hay que pagar un precio para conquistar esa quietud porque estamos en un mundo frenético. Una sociedad que si fuera por ella, haz más ladrillos. Ponle doble carga de trabajo para que hagan ladrillos y no busquen a su Dios. Es el espíritu que opera en la sociedad en la que estamos. Faraón total. On fire, el colega.
Busca un lugar de quietud donde no haya otras voces para escuchar la voz de Dios. Primer punto, busca quietud donde no haya otras voces para escuchar la voz de tu Dios. 2, leer y meditar en la palabra de Dios. Espero poder darte los 4 puntos. En este me voy a detener un poquito porque es extenso lo que Dios me ha dado. La Biblia es la voz de Dios escrita. Es a través de ella que Dios nos habla de manera directa y clara. Tú quieres escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, el propósito de Dios, el hombre, la mujer que Dios tiene para ti, lee la Biblia. Pero no lo hagas por eso, sino porque quieras conocer el corazón de tu Dios y cómo Él te habla, cómo Él te ama. Alguien dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Léela en voz alta, la escucharás. Yo muchas veces lo he hecho, por consejo de mi pastor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en alto. La Escritura es inspirada por Dios. Ahí lo recoge 2 de Timoteo 3:16. Lo que significa que cada palabra de la Biblia, de la Escritura, tiene sabiduría, tiene dirección de Dios para nuestra vida. Tiene consuelo, tiene fortaleza, tiene abrazo, tiene amor, tiene esperanza para nosotros. Al leer y meditar la palabra, entrenamos nuestro corazón para reconocer el tono y el carácter de la voz de Dios en medio de las muchas voces que nos rodean. Y mira esto que le dice Pablo a Timoteo, guarda el depósito, guarda el depósito. Muchas cosas, quizás no he pasado el tiempo que debía estar delante de este libro, de la luz de mi vida, que es su palabra. Pero como yo previamente he introducido su palabra en mi depósito, muchas veces el Espíritu Santo, como luz, ha traído una palabra a mi corazón. Y ha podido ese día ser un día diferente porque el Espíritu Santo ha tomado una palabra y me la ha dado al corazón. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuida tu depósito. Porque todo aquello que el Señor te va a traer y te va a hablar va a ser conforme a su palabra. Ay, he tenido este sueño, he tenido este sentir. Jonathan, ¿tú crees que es de Dios? Vámonos a la palabra. Filtrémoslos. Vamos a filtrarlos por la palabra de Dios. Si es conforme a la palabra de Dios, Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque ha habido un cuidado. Ha sido diligente cuidando el depósito. Aquí quiero que veamos un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. El escuchar la palabra formó su corazón a imagen y semejanza del Dios al cual él escuchaba y obedecía. Es el salmista David, ahí lo dice en Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes que Dios está buscando a alguien que obedezca, a alguien que le escuche, para manifestar su gloria en este tiempo, en esta etapa de la historia? ¿Quieres ser tú? Yo lo quiero ser, por eso estoy atento a la palabra. Esto no lo he alcanzado, yo estoy como tú, estoy aprendiendo en esta noche, ¿sí? Mira el ejemplo de Salmo 62:11. Esto es impresionante. Inma, mira. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. David, vamos a ver, ¿cómo lo has hecho, amigo? Una vez habló Dios y tú lo has escuchado 2 veces. ¿Cómo es esto? Este versículo nos enseña un principio clave. Escuchar verdaderamente requiere una atención profunda y repetida. Dios habla una vez, pero el salmista escucha 2 veces. Esto implica que debemos prestar atención con una disposición en nuestro corazón que va más allá de solo oír superficialmente. Oír 2 veces es escuchar. Oír 2 veces es escuchar. Muchas veces yo he sentido algo de parte de Dios. A lo mejor iba en el coche o por ahí. Recuerdo una vez trabajando en Ikea, vestido de piolín, que iba de amarillo, que yo bajaba mis escaleras con la caja, porque nos daban la caja con el cambio. ¡Fua! No sé qué pasó ahí, pero era la escalinata de Lutero, macho. Empezó Dios a hablarme y yo, ¿dónde lo apunto?
El móvil lo dejaba en la taquilla, no podíamos llevarnos el móvil. Yo me cogí un post-it rápido a mi encargado. Dame que me apunte cosas. Vale, toma. Me lo dejó. Imagínate que yo en ese momento soy insensible. La bendición de lo que Dios me dio en ese momento se pierde. David era así de sensible. En cualquier momento estaba su corazón sensible para escuchar. Y si percibía algún sonido del cielo, decía, para. Inquiría en él. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he escuchado. Se detenía delante de la palabra de Dios, de la voz del Dios que lo guiaba en todo tiempo. Amén. Reflexiona, meditas. Meditar en la palabra de Dios implica escucharla repetidamente, reflexionar, interiorizándola y permitiendo que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Meditar en la Biblia no es simplemente una lectura rápida o superficial, es reflexionar profundamente, escuchando a Dios en diferentes niveles y áreas. ¿Sabes que Dios te puede hablar de todas tus áreas? Los hombres somos, y ahora se está llevando mucho, ¿no?, en la psicología, apartados, cajitas. Entonces, esto lo puedo separar de mi vida. No. Dios te puede hablar de todas las áreas de tu vida. Amén. Así como una oveja, ¿no? Dios nos habla así. Yo soy el pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Leer y volver a leer, aprender a discernir la voz de Dios más claramente. Así como el salmista escuchó 2 veces, también nosotros necesitamos volver a la palabra una y otra vez para profundizar nuestra comprensión y sintonizar nuestro oído espiritual con su voz. Tú sintonizas, así como en la FM, ¿has visto que hay que mover un poco la ruleta para captar justo el dial y escuchar bien? Así en nuestro oído. Y el dial es la palabra de Dios, nuestra intención con Él. El estar en profundidad con la palabra de Dios es sintonizar nuestro oído a su palabra. Vaya, repite, ¿verdad? Repite, wow. Cuando dedicamos tiempo a leer y meditar, no solo crecemos en conocimiento. Muchas veces le he dicho a hermanos, lee la palabra, pero ponla en práctica. No acumules conocimiento para ti, sino aquello que entiendes, comprendes, llévalo a la práctica. Sino que afinamos nuestra capacidad para escuchar a Dios en nuestras decisiones. Tan necesario aún desde joven escuchar la voz de Dios para tomar buenas decisiones. Elegir bien es clave. Y para elegir bien hay que escuchar bien la voz de Dios. Nuestras oraciones son bien dirigidas. Dicen, no sabemos cómo orar, pero está el Espíritu Santo que intercede, nos trae las palabras, nos trae la Biblia para orar. Yo me quedo alucinado a veces con el pastor, arranca a orar y digo, wow, ha dicho 7 versículos seguidos de memoria, ¿cómo lo ha hecho? Yo tendría que detenerme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interioriza la palabra, conoce la palabra. La palabra está en su corazón y está en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro caminar diario. Escuchar es más que oír. Cuando oímos a alguien, estamos recibiendo un mensaje. Cuando escuchamos, estamos interpretando y analizando lo que se dice. Para oír no se requiere la voluntad, pero para escuchar sí. Para oír es necesario un oído sano y un sonido perceptible. Para escuchar se necesita la intención de escuchar. Para no oír hay que taparse los oídos. Para no escuchar es suficiente con no prestar atención. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Si no ponemos actitud, no tendremos la capacidad de escuchar. Pero si ponemos actitud, intencionalidad, aquello que escuchamos, seremos aptos para comprender lo que Dios quiere decirnos en cada momento. ¿Amén? ¿Quieres ver el tercero conmigo? Quedan 2. Orar con un corazón humilde. Y Natán, sí, pero ¿cómo vamos a ir a Dios con un corazón que no es humilde? A veces lo vamos. Cuando tú haces una lista de la compra, la lista del Mercadona, y se la presentas en oración a Dios, no es un corazón tan humilde, ¿verdad? Como, hey, necesito esto.
Tú que eres el Dios que lo provee todo, dámelo. Queda un poco diferente a ser un corazón humilde, ¿verdad? O cuando vamos como si fuera la carta de los Reyes Magos. No, tiene que ser un corazón que entre como una hoja blanca, que Él pueda escribir. ¿Qué tal si vamos a la oración esperando que Él nos hable primero antes de hablar nosotros? ¿No sería diferente? ¿Sí? La oración no es solo hablar, sino escuchar. A través de la oración nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Ahora, lee este texto de esta manera, Jeremías 33:3. Muchos han dicho que es el teléfono, ¿no?, de Dios. Pero hay algo que dice aquí también, ¿eh? Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no es que yo llame como un teléfono, oye Dios, ¿está ahí? Y Él te dice sí. No, a lo mejor es que quiere decirte algo más. Y tú el que tiene que callar y escuchar. A veces pensamos en Jeremías para pedirle, pero Él dice, y responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si tú vas y usas ese texto solo para clamar y decirle lo que tú necesitas, lo demás se queda sin darse. Es un momento de, vale, clamo a ti. Sé que tú escuchas mi oración, sé que tu oído está inclinado a mi voz. Ahora háblame. Orar es también escuchar. Muchos salmos son oraciones cantadas. ¿Y en ellos qué hay? Selah. Detente y escucha. Detente y medita. La oración es una conversación. Nunca se nos olvide eso. Es más, a veces yo he entrado a la presencia de Dios y he dicho, vale, quietud, corazón que escuche. Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres hablarle hoy a Él? Es un diálogo, no un monólogo, como bien apunta el pastor. Amén. Corazón humilde es un corazón que entra a la presencia de Dios, no con peticiones o exigencias, sino, Señor, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, soy tu siervo. ¿Tienes algo que decirme? ¿Tienes algo que impartirme? ¿Tienes algo que quieres que haga hoy para ti? Amén. 4 y último, obedecer lo que ya hemos escuchado. Deja de decirle a Dios que te hable, aplica y obedece lo que ya te ha hablado. Amén. Muchas veces Dios ya ha hablado, pero no hemos obedecido. Obedece. Mira, muchas veces Dios me ha dado instrucciones y ¿cómo decirte? Por miedo a, no sé, a qué dirán. O pensar, veremos a ver, mi pastor va a pensar que esto no viene de Dios. Pero Dios me estaba hablando y no lo he llevado a cabo. ¿Y sabes qué ha pasado? Se ha cerrado el grifo. Pues dice, si yo te lo doy a ti es para que tú lo comuniques a mi iglesia, para que tú lo transmitas, para que tú le hables a tu compañero de trabajo. Obedecer abre el grifo para que Dios siga hablándonos. La obediencia nos capacita para seguir escuchando su voz. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que oye la voz de Dios tiene la obligación de cumplirla. Es la voz de Dios, es la voz de tu Señor, es la voz de tu Padre. ¿Cuántas veces te ha hablado tu Padre? He dicho, yo muchas veces, pero la voz de mi Padre era una voz autorizada para que yo hiciera aquello que Él decía. Así es Dios con nosotros. Debe tener el corazón, nuestro corazón, la capacidad de obedecer porque tiene la capacidad de escuchar. O si no, ¿para qué llegaste a escuchar? Oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dios nos reprende, no seáis solo oidores, sino ahora hacedores de aquello, obedecedores de aquello que habéis escuchado. Si tienes la capacidad de escuchar, tienes la capacidad de obedecer. La diferencia entre estas dos capacidades está en que en una solo necesitamos un oído sano, espiritualmente hablando. Y en la capacidad de obedecer hay que pagar un precio, rindiéndonos a su voluntad, rindiendo nuestra voluntad para que su voluntad se dé a lo que has escuchado, llevándolo a cabo en obediencia. Muchas veces yo he cerrado la puerta de mi corazón para no escuchar lo que Dios me estaba hablando por un solo motivo, porque no quería rendir mi voluntad.
porque yo no quería rendir mi voluntad. Y a veces que nos pasa eso. Si tienes la capacidad de escuchar, tu corazón está sensible y escucha la voz de Dios, no la endurezcas. Ábrela, abre la puerta, obedece, es por tu bien. Él es Padre, Él es bueno con nosotros. Amén. La obediencia a la voz de Dios es señal de victoria. ¿Quieres salir del letargo, del lugar en el cual te encuentras? Escucha y obedece la palabra de Dios. Tendrás victoria en esa área que quizá por tiempo está bloqueada. Escucha lo que Dios te habló. Trae a memoria lo que Dios te habló. Dice Samuel que no dejaba caer ni una sola palabra al suelo. No dejes caer ninguna de las palabras que Dios te ha dado. Vuélvelas a tomar, a recordar como hacía David. Y obedece, llévalas a cabo. Te aseguro que verás la victoria de Jehová en tu vida. Amén. Aleluya, amén. Escuchar la voz de Dios nos forma, nos da dirección, nos da identidad, nos hace andar por el camino de la vida. Escuchar la voz de Dios requiere un corazón sensible, uno que no está endurecido por el pecado o la indiferencia. Dios promete darnos un corazón nuevo, uno capaz de discernir su voluntad. Debemos pedir un corazón que escuche. Amén. Ese sería el resumen de lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Te pones de pie conmigo y le pedimos un corazón al Señor que escuche. Si Dios me lo permite, la semana que viene o cuando Dios así lo disponga, te voy a hablar de cómo escuchar la voz de Dios en momentos de dificultad. ¿Qué hay que hacer? Cómo aquietar el alma para poder escuchar nítidamente la voz de Dios. Pero era necesario que te compartiera esto primero, para que tú, la semana que viene o cuando Dios lo permita, puedas escuchar también esa palabra. Amén. Dale la manito al que tienes a tu lado, por favor. Vamos a orar un momentito más. Nos unimos como iglesia. Le vamos a pedir un corazón a Dios que sea sensible a su voz. Padre, gracias por tu palabra, Señor. La escuchamos en el día de hoy, Padre, la atesoramos, Padre. Gracias por tu palabra que viene a nuestro corazón. No queremos endurecerlo, sino todo lo contrario, Padre, abrirte el corazón. Escucharte o no escucharte tiene que ver con el corazón. Danos un corazón que escuche, así como Salomón pidió, dame un corazón que escuche ahora, Señor. Danos un corazón por la intervención de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Y pon un corazón en nuestro pecho que te escuche, que busque escuchar tu voz. Que brame, Señor, Dios mío, que gima, que clama por escuchar tu voz, Padre. Oh, Dios mío, no queremos vivir ajenos a tu voz, sino todo lo contrario. Ella, tu palabra es nuestra brújula, tu palabra es nuestro norte, tu palabra es vida para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona cuando muchas veces has venido a hablarnos, a susurrarnos con tu voz amable y hemos cerrado la puerta. Señor, si tú estás tocando hoy el corazón, estás tocando la puerta de nuestro corazón, te decimos ven y entra, cena con nosotros. Estamos a la mesa para escucharte, oh Maestro. Estamos para escucharte. Ministerio a los pies del Rey está para escuchar tu voz, para escuchar tu dirección, para escuchar el alimento que tú tienes, Padre. En este tiempo sabemos que escuchar tu voz y obedecerla es señal de victoria. Queremos tener victoria, Señor. Queremos estar definidos por ti. No un corazón, Dios mío, entre dos aguas, sino un corazón definido a escuchar tu voz y obedecerla, Señor. Venga tu reino, venga tu palabra. Venga Cristo en medio nuestro, el Verbo hecho carne, y hágase tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.